Suscríbete antes de que empecemos, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre una moneda. Es una advertencia silenciosa para cualquiera que alguna vez haya tenido cambio en su bolsillo sin prestarle atención. Hoy vamos a hablar de una pieza aparentemente común, una moneda que muchos han visto pasar entre sus manos sin siquiera detenerse a mirarla dos veces. Una moneda pequeña, de 5 centavos, conocida como el Jefferson Nickel del año 2011, emitida en Estados Unidos. A simple vista, no tiene nada especial. No brilla como el oro. No pesa como la plata. No tiene incrustaciones raras ni un diseño extravagante que llame la atención de inmediato. Pero a veces, las cosas más poderosas del mundo no son las que más gritan, sino las que susurran su valor en silencio, y esta historia empieza exactamente ahí, en el silencio. Imagina por un momento a un hombre común, de esos que han trabajado toda su vida, que ha pasado décadas levantándose temprano, cumpliendo responsabilidades, cuidando a su familia y guardando monedas en un frasco viejo sobre una repisa. Un frasco lleno de cambios mezclados, monedas de 1 centavo, 10 centavos, y entre ellas, algunas de 5 centavos. Nada importante, nada que llame la atención, pero lo que ese hombre no sabía es que una de esas monedas podía cambiarlo todo. El Jefferson Nickel de 2011 es una moneda que circuló masivamente. Millones fueron producidas. En teoría, eso la hace común. Ordinaria. Incluso irrelevante para muchos coleccionistas que buscan rarezas. Pero el mundo de la numismática tiene una regla que pocos entienden al principio. No todo lo valioso es raro por cantidad, a veces es raro por error, por detalle, por historia oculta. Y aquí es donde la historia comienza a volverse interesante. En ciertos casos muy específicos, algunas de estas monedas de 2011 han mostrado características inesperadas. Pequeños errores de acuñación. Detalles ligeramente fuera de lo normal. Marcas que no deberían estar ahí. Y en el mundo correcto, en las manos correctas, esos defectos pueden convertirse en tesoros, pero no te adelantes todavía, porque antes de hablar de valor, tenemos que entender algo mucho más profundo. ¿Por qué una simple moneda de 5 centavos puede generar tanta atención entre expertos, coleccionistas e incluso personas que jamás se han interesado por la numismática? La respuesta no está solo en el metal. Está en la historia. El Jefferson Nickel no es una moneda cualquiera. Lleva el rostro de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Un hombre asociado con ideas de libertad, independencia y construcción de una nación. Cada vez que esta moneda pasa de mano en mano, está cargando un símbolo histórico que representa mucho más que su valor nominal, pero en 2011, algo especial ocurrió en ciertas emisiones. Pequeñas variaciones en el proceso de producción hicieron que algunas monedas salieran al mundo con características únicas. Y esas pequeñas diferencias son exactamente lo que enciende la atención de los coleccionistas más experimentados. Ahora imagina esto. Estás revisando monedas viejas sin prestarle demasiada importancia, quizá después de años guardando cambio en un cajón. Estás a punto de descartarlas, tal vez incluso gastarlas sin pensar. Pero entre ellas, sin que lo sepas, podría estar una pieza que no pertenece al mundo común de las monedas, sino al mundo de las oportunidades inesperadas, y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Porque los expertos no siempre buscan lo evidente. Buscan lo oculto. Lo que otros ignoran. Lo que pasa desapercibido. Y en ese universo de detalles, el Jefferson Nickel de 2011 ha sido objeto de análisis, discusión, en algunos casos, de descubrimientos que han sorprendido incluso a los más veteranos. Pero todavía no te he contado lo más importante, no es solo la historia de una moneda. Es la historia de cómo algo pequeño puede pasar de ser ignorado a ser extremadamente codiciado. Es la historia de cómo el conocimiento correcto puede transformar lo ordinario en extraordinario. Y ahora, antes de continuar, debes entender algo clave. Lo que viene después no es lo que esperas. Porque lo que parece una simple moneda de 5 centavos, puede esconder una historia que cambia por completo la percepción de su valor. En la siguiente parte vamos a profundizar en los detalles que hacen que ciertas versiones del Jefferson Nickel 2011 sean tan buscadas,
¿qué características específicas llaman la atención de los expertos? ¿Y por qué algunos coleccionistas están dispuestos a rastrear cada moneda como si fuera oro puro? Pero lo más importante es que aún no hemos llegado al punto donde todo cambia de verdad. Continuamos, y ahora quiero que imagines algo con más atención. Imagina que estás sosteniendo esa moneda entre tus dedos. Una pieza pequeña, de 5 centavos. Fría. Pesada en su simplicidad, pero aparentemente sin importancia. La miras bajo la luz de una lámpara antigua, tal vez en una cocina silenciosa, o en una mesa donde nadie ha prestado atención a las monedas durante años. A simple vista, todo parece normal. Pero el problema con lo normal es que engaña, porque en el mundo del coleccionismo, lo que separa una moneda de 5 centavos común de una pieza extraordinaria no siempre es visible a primera vista. A veces es un detalle casi invisible. Un error tan pequeño que necesitas experiencia, paciencia y un ojo entrenado para detectarlo, y aquí es donde empieza a cambiar la percepción del Jefferson Nickel de 2011. Este año específico no es famoso por una sola gran rareza universal, sino por la posibilidad de variantes. Pequeñas diferencias en el proceso de acuñación que, en ciertos casos, producen monedas que no deberían existir exactamente como salieron. Y cuando algo no debería existir en el mundo de la numismática, automáticamente se convierte en un punto de interés, pero no todos lo saben. De hecho, la mayoría de las personas nunca se detienen a observar sus monedas con detalle. Las usan, las guardan, las olvidan. Y ese es exactamente el punto donde nacen las oportunidades más sorprendentes, porque mientras la mayoría ignora estas piezas, un grupo pequeño de expertos las estudia con obsesión. Observan bordes, relieves, alineaciones, marcas de acuñación, pequeños desplazamientos en el diseño. Buscan lo que otros no ven, y en algunos casos, encuentran cosas que cambian la historia de una simple moneda, pero antes de llegar a eso, tienes que entender cómo funciona el proceso detrás de estas piezas. Las monedas no aparecen mágicamente perfectas. Se producen en grandes cantidades, en máquinas que trabajan a alta velocidad, bajo presión, con moldes que deben estar alineados con precisión extrema. Un pequeño error en ese proceso puede generar una variación. Y esa variación, dependiendo de su rareza y demanda, puede multiplicar el interés de los coleccionistas. Ahora bien, el Jefferson Nickel de 2011 ha sido parte de conversaciones precisamente por ese tipo de escenarios. No porque todas las monedas sean valiosas, sino porque algunas versiones específicas pueden presentar detalles que despiertan preguntas, y en el mundo del coleccionismo, una pregunta sin respuesta clara puede ser más valiosa que una certeza. Imagina a un coleccionista experimentado, alguien que ha pasado años estudiando monedas. No alguien que busca casualmente, sino alguien que revisa cada pieza con lupa, con calma, con paciencia. Esa persona no ve 5 centavos. Ve historia, producción, variaciones, potencial, y cuando ese tipo de persona encuentra algo fuera de lo común, el interés se dispara, pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque no todas las monedas raras son obvias. Algunas requieren comparación con otras piezas. Otras necesitan equipos de ampliación. Y algunas incluso pasan décadas sin ser identificadas correctamente, circulando entre personas que no tienen idea de lo que realmente tienen en sus manos. Esto significa algo muy importante. Podrías haber tenido una de estas monedas en el pasado, y no haberte dado cuenta. Podrías haberla gastado en una tienda. Podrías haberla recibido como cambio en una compra cualquiera. Podría haber estado en tu bolsillo, en tu auto, en una caja olvidada. Y eso es lo que hace que esta historia no sea solo sobre dinero. Es sobre atención, porque el valor no siempre está en lo que recibes, sino en lo que eres capaz de reconocer. Ahora, algunos detalles que los expertos suelen buscar en monedas como el Jefferson Nickel de 2011 incluyen pequeñas variaciones en el grabado del rostro de Thomas Jefferson, diferencias en el brillo del metal, y en algunos casos, errores de alineación que solo se notan al comparar con una moneda perfectamente estándar. Nada de esto suena impresionante al principio, pero en el mundo correcto,
Estos detalles pueden ser la diferencia entre una moneda ignorada y una pieza altamente buscada, y lo más inquietante de todo es esto: la mayoría de las personas nunca sabrán que pasaron por sus manos. Pero todavía no hemos llegado a la parte más importante, porque lo que hace que esta historia realmente se vuelva poderosa no es solo la posibilidad de un error o una variación. Es lo que ocurre cuando ese error se convierte en demanda. Cuando coleccionistas, inversionistas y expertos empiezan a buscar activamente una pieza específica, ahí es cuando el valor deja de ser teórico y empieza a volverse real. En la siguiente parte vamos a entrar en ese punto exacto donde el interés se transforma en competencia, donde una simple moneda de 5 centavos empieza a ser buscada como si fuera una reliquia perdida, y donde entender su verdadera naturaleza puede cambiar completamente la forma en la que ves el dinero en tu bolsillo. Seguimos, y ahora entramos en la parte donde la historia deja de ser solo curiosidad, y empieza a convertirse en algo mucho más intenso, porque hasta ahora hemos hablado de una moneda común, de un Jefferson Nickel de 2011 que, para la mayoría, no representa nada más que 5 centavos sin importancia. Pero en el mundo real del coleccionismo, el valor no lo decide el público general. Lo decide la demanda entre aquellos que entienden lo que otros no ven, y ahí es donde todo cambia. Cuando una moneda empieza a ser buscada por coleccionistas serios, ya no importa cuántas se produjeron originalmente. Lo que importa es cuántas quedan disponibles en condiciones especiales, cuántas han sido identificadas correctamente, y cuántas siguen ocultas en circulación o en colecciones privadas sin ser reconocidas. Y aquí es donde el Jefferson Nickel de 2011 empieza a tomar otra dimensión, porque algunos coleccionistas no buscan monedas perfectas. Buscan monedas diferentes. Pequeñas anomalías que las separen del resto. Y cuando un grupo de personas con conocimiento, recursos y paciencia empieza a enfocarse en una misma pieza, ocurre algo muy poderoso. El valor percibido comienza a cambiar no porque la moneda cambie físicamente, sino porque cambia la percepción sobre ella. Imagina un pequeño grupo de expertos en numismática, revisando cientos, miles de monedas, clasificando, comparando, descartando. Entre ellos, el interés por ciertas emisiones específicas comienza a crecer. Alguien menciona un detalle. Otro confirma una variación. Poco a poco, lo que antes era irrelevante empieza a volverse tema de conversación, y cuando algo se convierte en conversación constante entre expertos, empieza a adquirir importancia, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que ocurre fuera de ese círculo, porque mientras los expertos analizan, la mayoría de las personas sigue usando estas monedas sin pensar. Siguen recibiéndolas en cambio. Siguen guardándolas en frascos, en cajones, en autos, en bolsillos. Sin saber que, en algunos casos, podrían estar mezcladas con piezas que tienen un valor completamente distinto al nominal, y aquí es donde entra la parte más poderosa de esta historia, la posibilidad. La posibilidad de que algo ordinario sea extraordinario sin que nadie lo note. El Jefferson Nickel de 2011, en ciertos casos específicos, ha sido discutido en comunidades de coleccionistas precisamente por esa delgada línea entre lo común y lo potencialmente valioso. No estamos hablando de cada moneda, sino de variaciones particulares que requieren observación cuidadosa, pero aquí viene la parte que realmente cambia la mentalidad. La mayoría de las personas creen que si algo es valioso, será obvio. Brillará. Llamará la atención. Será evidente, pero en el mundo real de las monedas, muchas veces ocurre lo contrario. Lo valioso puede parecer completamente normal. Puede estar desgastado. Puede haber pasado por cientos de manos. Puede haber viajado por años sin ser reconocido, y aún así, conservar su importancia. Ahora imagina lo siguiente: un hombre mayor, retirado, revisando una colección de monedas heredada de un familiar. No tiene experiencia en numismática. Solo está organizando lo que ve como objetos antiguos sin gran significado. Entre esas monedas, encuentra varias de 5 centavos. Las observa por curiosidad, pero no les da importancia, las separa, las guarda, sigue adelante, pero una de ellas, sin que él lo sepa, podría tener características que la hacen diferente.
Pequeños detalles que solo un ojo entrenado podría reconocer. Y esa diferencia, invisible para él en ese momento, es lo que define el misterio de esta historia, porque el valor no siempre se pierde, simplemente no siempre se descubre, y ahora, en este punto de la historia, es donde la tensión comienza a aumentar, porque ya no estamos hablando solo de monedas. Estamos hablando de percepción, de conocimiento, de oportunidad. Estamos hablando de cuántas cosas en la vida pasan desapercibidas simplemente porque no sabemos dónde mirar, y eso es exactamente lo que hace que este tema sea tan poderoso para tantas personas, porque todos, en algún momento, hemos pasado por algo valioso sin darnos cuenta, pero todavía no hemos llegado al final, porque lo que realmente convierte esta historia en algo impactante no es solo la posibilidad de rareza, sino el nivel extremo de valoración que algunos casos muy específicos pueden alcanzar en el mercado de coleccionistas más extremo, y en la última parte vamos a entrar directamente en ese punto, en el momento donde todo lo anterior se une. Seguimos, y ahora llegamos al punto donde esta historia deja de ser simplemente interesante, y empieza a sentirse casi increíble, porque cuando hablamos de monedas, muchas personas creen que el límite del valor está en lo lógico, en lo razonable, en lo que el mercado común puede explicar fácilmente. Pero el mundo del coleccionismo extremo no siempre funciona con esas reglas. A veces, funciona con algo mucho más poderoso, la obsesión por una pieza específica. Por una variación exacta. Por un detalle tan pequeño que separa lo común de lo irrepetible, y el Jefferson Nickel de 2011, en ciertos círculos muy específicos, ha sido parte de conversaciones donde el valor deja de ser una simple cifra, y se convierte en una historia de búsqueda, competencia y percepción extrema, porque cuando una pieza comienza a ser considerada rara dentro de un grupo de expertos, no importa cuántas existan en circulación general. Lo que importa es cuántas están realmente identificadas, certificadas y disponibles para quienes están dispuestos a pagar por ellas, y aquí es donde el juego cambia completamente. Imagina ahora un escenario distinto. No una cocina tranquila ni un frasco olvidado, sino una sala silenciosa donde coleccionistas serios observan monedas bajo luz controlada. Cada detalle es analizado. Cada marca es discutida. Cada pieza es comparada con referencias oficiales. En ese ambiente, una moneda deja de ser dinero. Se convierte en evidencia de un proceso. De un error. De una rareza. O de una combinación única de factores que no se repite fácilmente, y cuando algo así aparece, el interés no es solo local. Se expande. Se comparte. Se investiga. Y en algunos casos, se persigue de manera agresiva, porque los grandes coleccionistas no buscan solo tener algo raro. Buscan tener lo más raro dentro de lo raro, y ahí es donde nacen las historias más extremas del mercado numismático, pero hay algo más importante todavía, el valor no siempre sube de manera gradual. A veces, sube de forma abrupta cuando la demanda supera por mucho la disponibilidad real. Cuando varias personas o instituciones quieren la misma pieza, al mismo tiempo, y están dispuestas a competir por ella sin límites claros, en ese punto, el precio deja de ser una estimación, y se convierte en una consecuencia de la competencia, y aunque el Jefferson Nickel de 2011 no es conocido públicamente como una de las monedas más valiosas del mundo, dentro de ciertos escenarios hipotéticos extremos de colección, análisis privado y valoración especulativa, se generan cifras que parecen desafiar toda lógica convencional, porque en el mundo del coleccionismo de alto nivel, no solo se paga por el metal, ni por el año, ni siquiera por el diseño. Se paga por la historia única que representa esa pieza específica en ese momento específico del mercado, y cuando todos esos factores se combinan en una situación límite, rareza percibida, demanda concentrada, interés de múltiples compradores de alto nivel y una narrativa de exclusividad absoluta, el valor puede escalar a niveles que para la mayoría de las personas parecen imposibles de imaginar, pero lo más impactante no es la cifra en sí, lo más impactante es entender que, en teoría, cualquier persona podría haber tenido acceso a una pieza así sin saberlo. Podría haberla recibido en cambio en una tienda. Podría haberla guardado sin prestarle atención.
Podría haberla dejado olvidada durante años en un cajón, y eso es lo que convierte esta historia en algo que no se olvida fácilmente, porque no estamos hablando solo de una moneda. Estamos hablando de la idea de que lo extraordinario puede esconderse dentro de lo cotidiano. De que el valor real de las cosas no siempre está a simple vista. Y de que, en el momento menos esperado, algo pequeño puede representar algo completamente fuera de escala. Ahora, piensa por un momento en todas las monedas que han pasado por tus manos a lo largo de los años. Las que gastaste sin mirar. Las que guardaste sin pensar. Las que regalaste, perdiste o simplemente ignoraste, y pregúntate cuántas de ellas fueron realmente solo monedas, porque en este mundo, la diferencia entre lo común y lo extraordinario no siempre está en la moneda, sino en quién sabe reconocerla. Y ahora, llegamos al final de esta historia, donde todo lo que has escuchado se concentra en una sola idea. Una sola posibilidad. Una sola cifra que resume todo el misterio, la atención y la obsesión que puede generar una pieza aparentemente insignificante, y con eso en mente, aquí termina esta historia con su valor más extremo jamás imaginado. $90,000,000. $BAT.